viendo ya la pantalla? Sí. Muy bien, entonces una primera clasificación: fisuras vivas, fisuras muertas, fisuras que siguen en proceso de evolución, fisuras que han llegado a ser estabilizadas y por lo tanto ya no son peligrosas. Otra manera de clasificar a las fisuras es en función de su tamaño. Y vea, joven, el que preguntaba, estas son fisuras por asentamiento, ya exageradas, ¿no? En mamposterías, ¿no? Mire, fisura por asentamiento en mampostería, ¿no? ¿Sí? En función de su tamaño, también podemos clasificar a las fisuras, insistiendo que lo que estamos estudiando son fisuras que repercutan en el comportamiento estructural. No significa que si yo veo fisuras en mi estructura nueva, en mi departamento nuevo, en una zona de alta plusvalía, me despreocupe y digan, ay, les dejo ahí. No, si yo invertí en un departamento, yo quiero verle bien. Yo llamo a un maestro que solucione. Son fisuras que deben darse solución, pero que no repercuten en el sistema estructural, en el comportamiento estructural. En función insisto, de que repercutan o no en el comportamiento estructural, podemos clasificar a las fisuras en elementos estructurales. Cuidado, aunque aquí he puesto estas fotos más para denotar que es el tamaño en lo siguiente, ¿no? Hay muchas maneras también de clasificar a las fisuras. No he puesto la fuente, la próxima pongo. Es bueno siempre poner la fuente de dónde es esta clasificación, pero más o menos ustedes van a encontrar clasificaciones similares. Por ahí alguien tendrá aquí 4, acá 15, pero no va a variar mucho de la que les estoy entregando. Microfisuras en elementos estructurales, columnas, vigas, losa, menores a 0,05 milímetros, no me interesa. No me interesa. ¿Sí? Fisuras entre 0,1 y 0,2 milímetros, tampoco me interesan. No son peligrosas, salvo el caso de que el elemento estructural se encuentre en ambientes agresivos, ya que con el tiempo, si no se da la solución, puede favorecer a la corrosión de la armadura. Si evidencio unas fisuras de 0,2 milímetros en columnas de fachadas, pues con el tiempo, debido a la presencia de aguas lluvias, al proceso de carbonatación normal de los elementos, porque la carbonatación es normal. Yo digo, algún día está de hacer algún trabajo de investigación de medir la carbonatación de los elementos en el centro histórico de Quito, de estructuras de hormigón armado, o en el norte, ¿no? Para ver el real problema, por un lado. También la carbonatación ayuda, por otro lado, pero la real problemática de la famosa carbonatación, ¿no? Hay un ensayo muy sencillo que lo vamos a estudiar. Pero si está en un elemento columna interna, no me interesa. Me preocuparía cuando están en estos elementos expuestos al agua lluvia, al agua de mar, que pueden con el tiempo favorecer a la corrosión. Hay investigaciones excelentes realizadas por la Universidad Técnica Eloy Alfaro, donde se ha verificado en la ciudad de Manta estudios que intentan verificar precisamente el problema de estas fisuras en elementos. Y como sabemos, Manta está ante la acción de la brisa de mar, del agua de mar, agua con sal, pues favorece más a que exista un proceso de corrosión más acelerado, ¿no? Es un estudio muy interesante que alguna vez escuchaba que estaban haciendo. Ahí me preocupo, ¿no? Pero aún así no me preocupo a tal punto de decir, evacúen la estructura. Hay una fisura de 0,2 milímetros de una columna, ¿no? Me lo tomo con calma. Tampoco dejo ahí, no digo nada. Hay que realizar la solución, pero no es un peligro inmediato. La corrosión, recuerden, es un proceso que puede durar años. Entonces, pues si no doy la solución, con el tiempo esta fisura puede denotar a que llegue a haber corrosión en las armaduras y ahí sí podría comenzar a tener problemas. Entonces, me preocupo solo en los casos en que los elementos estructurales se encuentren ante la acción de ambientes agresivos que puedan con el tiempo favorecer a la corrosión. Pero de manera general son poco peligrosas. Macrofisuras entre 0,2 y 0,4 milímetros. Esas ya me preocupan, ¿no? Me preocupan porque puede haber repercusiones estructurales de importancia.
En una primera visita al sitio, si bien es cierto, yo no cuento con ensayos, no tengo a veces ningún resultado de un ensayo. Recuerden el término del glosario de términos de visita al sitio, pues yo no tengo ningún instrumento, herramienta, no sé, pero si tengo la experticia suficiente, puedo llegar a determinar la necesidad o no de la evacuación de una estructura, la necesidad o no de dar la recomendación, porque se encuentra en peligro la seguridad de los habitantes, de las personas que están, ¿no? Entonces, estas fisuras ya no me gustan, ya me preocupan. Lo pienso dos veces en función del elemento en el que esté. Ya vamos a hablar más adelante de los tipos de fisuras. Ahí vamos a ver, porque si es una fisura debido a flexión, me preocupo, pero no mucho. Si es una fisura por cortante en columna, me asusto más, ¿no? Entonces, ahí sí, lo pienso dos veces, porque ya son fisuras que pueden tener repercusiones estructurales de importancia. Y en general, mayor a 0,4 milímetros, grietas, fracturas y dislocaciones, ya son fisuras importantes. Existe una reducción en la capacidad sismoresistente de la estructura. Debe desocuparse la estructura. Debe haber una rehabilitación temporal. ¿Qué significa una rehabilitación temporal? Apuntalar la zona, ¿no? Apuntalar la zona donde hay la fisura, denominada grieta, fractura o dislocación. Ahí sí, independientemente del elemento, tomo esa decisión. ¿Cómo determino el tamaño de la fisura? Pues ahí no me sirve ni el flexómetro ni el distanciómetro, ¿no? Imposible, ¿no? Nos sirven los denominados fisurómetros o plantillas de fisuras. Yo estaba jugando en las manos para enseñarles y ya se perdió. Acá está. Ya. ¿Qué son estas? Son unas láminas, como las que ustedes pueden ver. Yo tengo una bonita en mi billetera que no le traje de cita, más por tener en la billetera, pero son plantillas que ustedes las pueden realizar y que cuando vayan a la visita al sitio deben llevar, ¿no? Deben llevar por lo menos la plantilla de fisuras, si es que es una estructura de hormigón armado, flexómetro y distanciómetro. Si tienen un detector de armaduras, que mejor. Y no he tenido nada aquí yo hoy. Sé tener hasta el distanciómetro aquí y no tengo. Ojalá mañana me acuerde de tenerle a la mano. Deben tener el distanciómetro para poder realizar el levantamiento estructural más rápido. Un buen flexómetro, obvio, ¿no? Un fisurómetro, como el que les voy a explicar, lo pueden hacer súper fácil. Y si saben que hay elementos metálicos, pues un calibrador, ¿no? Un calibrador. Un distanciómetro, mañana les traigo que lo conozcan, igual muchos de familias deben saber usarlo. Los costos en el Kiwi, 200, más baratos también encuentro. Marca Bosch, ¿no? Muy buena marca Bosch. Un detector de armaduras no es un equipo ya especializado como por ejemplo el que tenemos en el laboratorio, un pachómetro que me dice todo. Es solo un equipo que es bien parecido al distanciómetro, que pena no haber tenido la precaución de traer. Le pasan solamente por el elemento para saber si hay o no armadura. A veces no sabe ser tan bueno porque no detecta cuando los recubrimientos son muy grandes, pero en algo ayuda, ¿no? Costo de este detector de armadura, más o menos igual que el distanciómetro, es casi parecido, se puede confundir inclusive. Marca Bosch en el Kiwi, igual, 240 la última vez que averigüé. Y a un detector de armaduras real, un pachómetro, cuesta casi $10,000, ya hablaremos de esos equipos más adelante. Este fisurómetro, plantilla de fisuras, pues es lo que están viendo aquí. No necesitamos comprar, lo podemos hacer. Cojan en AutoCAD, pongan las puntas, ¿sí? Cuidado con las escalas, no irán a sacar, pongan fisurómetro en internet y les da esto e imprimen, se pueden confundir en las escalas y listo. Esto es, ¿no? Le emplastican, déjenme mejor acá, le emplastican y se me movió por estar jugando y le tiene, ¿no? Y la verdad yo cuando he hecho evaluaciones llevo 2, 3 de estos porque se me pierden en todo lado. Miren, sí se puede ver, es una hoja impresa en AutoCAD y puesta en estos como carnas, eso es todo. Ya van a ver fotografías de cómo hacer, ¿no? Esto es buenísimo porque tiene que ser transparente para poder determinar el espesor exacto de la fisura. Ya sí tengo fotografías de ahí que yo he tomado, donde se puede ver cómo se mide exactamente, van pasando y acercando la plantilla a la fisura
siguiéndole la dirección, si es derecha, izquierda, como sea, cómo determino cuando la fisura parece perderse con mi plantilla, cuando parecen una sola línea. Entonces digo, con seguridad el espesor de la fisura es 0,15, 0,18, 0,20, ¿no? Entonces también es una buena manera. Tengan sus plantillas y no lleven una, porque el rato, bueno, cuando son a lo menos estructuras con problemas, a mí estas fisuras, esos fisurómetros se me saben perder, yo llevo 2, 3, y es fácil, ¿no? Nada del otro mundo. Ya les doy la recomendación, por lo menos un distanciómetro, flexómetro y un fisurómetro o calibrador si tienen estructura metálica. Si pueden el detector de armaduras, también les ayuda. ¿Ya? Entonces, estamos viendo otra vez la presentación. ¿Sí? Sí, jóvenes, estamos viendo la presentación. Sí. Ya. Sí, Entonces, listo, gracias. No tengo aquí. Ya cuando hablemos de ensayos, creo que hay fotos también de las fisuras del tamaño. Entonces, resumen. Cuidado, estamos hablando de fisuras en elementos estructurales. No confundir con la fisura del enuncido, ¿no? Por eso, a veces pasa solo eso, ¿no? Que está el material utilizado para el enuncido de la columna, pues es malo. Entonces se está desprendiendo y las personas se asustan. Y bueno, pues para eso estamos los profesionales, para determinar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, si es que se sabe que hay patologías en una estructura, pues no necesariamente llevar ahí y se pide, ¿no? Algo sencillo como que es retirar la mampostería, ¿no? Es más, si se requieren ensayos ya semidestructivos, necesitamos sacar todo el enuncido, porque yo necesito hacer el ensayo en el elemento. Entonces, estas fisuras tienen que ser en el elemento. Cuidado, ¿no? A veces se nos vaya a pasar que la fisura es en el enuncido y resulta que la columna está intacta. Entonces, si es necesario levantar un poco, yo veo una fisura que me parece que puede estar en el elemento, no me gusta, pues primero le veo. Aunque la realidad es que si existieran fisuras en el elemento, el enuncido se desprende, también es otra cosa importante, porque si hay un problema y hay una columna fisurada, lo primero que se va a hacer es desprender el enuncido. Pero tengamos precaución, retiremos el enuncido, verifiquemos las fisuras en el elemento, no en el enuncido. Menores a 0,05 carecen de importancia, hasta 0,2 carecen de importancia, a excepción de que sean en elementos expuestos a ambientes agresivos, donde puede favorecer la corrosión. Mayor a 0,2 me preocupan, y mayor a 0,4, pues peligrosas, evacuó la estructura. Una última manera de clasificar a las fisuras es debido a su posible causa. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Recordemos lo que decía, bueno, no grabé eso, pero me vuelvo a recordar, lo referente a que el hormigón es uno de los materiales que menos cumple con estas famosas hipótesis que nos dijeron en las primeras clases de resistencia de materiales, de ensayo de materiales, que hacen que se haya simplificado los procesos de cálculo en el área de estructuras, ¿sí? Que los materiales son macizos, homogéneos e isotrópicos. Y por eso aceptábamos la famosa ley de Hooke, etcétera, todo lo que hemos estudiado. Pues el hormigón es uno de los que menos cumple. Uno de los que menos cumplen. Tal vez el acero sea el material que más se acerca al cumplimiento de estas hipótesis, pero el hormigón no. ¿Sí? El hormigón no. Y más aún si el hormigón tiene problemas constructivos, pues menos aún se cumplen estas hipótesis, ¿no? Por esa razón lo que les voy a presentar es con un poco de experticia, ¿sí? Para que intenten pensar en la posible causa de las fisuras en el elemento que estoy evidenciando. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. En la realidad uno se topa con casos en que por más que veamos estas clases, que digo fisuras por compresión, fisuras por flexión, fisuras por cortante, por funcionamiento, yo voy a la obra, al sitio, a la estructura, y la fisura que veo se parece a todo, o a veces se parece a nada. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad del hormigón. Por eso la experticia, la experiencia del evaluador, el buen ojo del evaluador es lo más importante. Sin embargo, les voy a dar, vamos a decir, las posibles causas que, insisto, al 100% no se van a cumplir
porque el hormigón es uno de los materiales que menos cumple con esto. Las fisuras por compresión, ¿sí? Las fisuras por compresión pues van a aparecer en los elementos columnas, ¿no? En los elementos columnas, principalmente en columnas esbeltas podremos encontrar estas fisuras que son peligrosas, ¿no? Podemos tener fisuras inclinadas en la cabeza de la columna que van a denotar compresión, fisuras por compresión, en este caso por compresión simple, que pueden ser horizontales o fisuras por compresión excesivas que denotan esta forma, ¿no? Esto sucede cuando tenemos columnas con mala calidad del hormigón, con secciones insuficientes, ¿sí? Con cuantías insuficientes, con procesos constructivos inapropiados, porque podrá venir un excelente hormigón premezclado, pero si no hago el apropiado vibrado, pueden quedar oquedades debido, por ejemplo, a la segregación de los agregados del hormigón como tal, y por esa razón pueden aparecer este tipo de fisuras. Lo importante de denotar es que estas fisuras son de evolución rápida, por lo tanto son peligrosas y suelen aparecer previo al daño del elemento, ¿sí? No son muy comunes, suelen darse principalmente por problemas de diseño o problemas constructivos, o por ejemplo en muros de subsuelos donde soportan grandes cargas gravitatorias que tal vez no fueron calculadas apropiadamente. No son muy comunes, pero si llegaran a evidenciarse, son peligrosas. Las fisuras por tracción, ¿no? El término que se le conoce es que la columna queda colgada, como podemos ver en esta foto, ¿no? Fisuras por tracción. Son poco frecuentes. ¿Por qué? Porque antes de aparecer este tipo de fisuras, primero van a sufrir daño los elementos cercanos. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto, recordemos que la columna trabaja a flexocompresión. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, vemos aquí este pórtico donde tenemos 3 columnas, ¿sí? Si esta columna, por alguna razón, por ejemplo, de manera antitécnica, deciden derrocarle para una remodelación, el diagrama de momentos se ve alterado, haciendo que esta columna P2 ya no trabaje a flexocompresión como había sido diseñada, sino que llegue a fallar a tracción, teniendo el término de que la columna queda colgada, ¿sí? Otra razón por la que pueden aparecer esas fisuras es cuando tenemos asentamientos excesivos. Si hay asentamientos excesivos, pues lo primero que vamos a ver son fisuras en mamposterías. Luego, si los asentamientos excesivos son en este lugar, va a llegar a fallar la columna P3 y desapareciendo la columna P3, porque ya esta columna no se puede considerar porque ha llegado a fallar, viene el problema con la columna aledaña y se llega a tener el término de colgar. Por eso digo que son poco frecuentes. Primero va a haber otros problemas igual de graves, pero si llegara a evidenciarse este caso, es por eso, ¿no? Por el cambio en el comportamiento de una columna debido a la falla estructural o al derrocamiento antitécnico de columnas aledañas. Es por esa razón que es poco frecuente, ya que primero habrán muchos otros avisos de problemas estructurales. Pero igual son fisuras muy peligrosas, porque, como digo, es más, ya se han visto afectados elementos aledaños. Las fisuras por flexión, las más comunes en elementos estructurales, ¿no? Las más comunes. Recordemos que la flexión nos enseñaban que se da en elementos horizontales, vigas, ¿no es cierto?, vigas y losas, cuando existen cargas gravitacionales mayores a las que puede soportar la viga. Por eso es la flexión, ¿no? Nos enseñan, por ejemplo, la típica viga simplemente apoyada con una carga puntual. Eso denota inflexión. Entonces, ¿por qué aparecen las fisuras por flexión? Porque hay exceso de carga gravitacional y punto, nada más. ¿Cuál es la evolución característica? Suelen iniciar en la fibra inferior de la viga. Si es una viga peraltada, será sencillo de evidenciar, ¿no? Entonces comienzan en la parte inferior, progresan de manera vertical hasta llegar al eje neutro, donde tienen una pequeña curvatura, ¿no? Se curvan al llegar a la fibra neutra, al famoso eje neutro. Estas fisuras
aparecen varias y aparecen juntas. Su evolución es lenta y suelen aparecer bajo carga y desaparecer bajo descarga. Por lo tanto, no son peligrosas, ¿no? Entonces, si yo voy a una estructura y evidencio que las vigas están con fisuras por flexión o denoto alguna deflexión excesiva en losa, eso es debido a carga gravitacional adicional, ¿no? Un caso que les suelo contar a los jóvenes, ¿sí? Hace algunos años, algunos docentes de la universidad nos llamaron a que hagamos una inspección a la biblioteca pasiva de la universidad. La biblioteca antes se encontraba en el teatro universitario y parte de la biblioteca hicieron unas remodelaciones para llevarlas justo, me parece que es en el mismo edificio donde funciona el comedor universitario al frente del Hospital del Día. Habían hecho las readecuaciones para llevar cierta parte de la biblioteca pasiva. Y entonces la administradora de la biblioteca, sin ser ingeniera, ya se preocupaba porque comenzaron a aparecer fisuras en las vigas, ¿no? Y en los elementos. Y solicitó una inspección por parte de los docentes de la central. ¿Cuál era el problema? Sencillo, la estructura tenía años sin problemas. Pero lo que había sucedido es que en la planta baja existían, ya estaban colocando ya el archivo, bastante un peso importante, y las oficinas, pero era la planta baja, así que no pasa nada. Pero en la segunda planta, no sé por qué lo hicieron, sin un criterio un poquito profesional, ya estaban montados los rieles, que se podían mover fácilmente, donde iban a colocarse parte del archivo pasivo. Y todavía no se terminaba de trasladar el archivo, estaba recién en un 40-50% del peso que iba a soportar y ya estaba con fisuras, ¿no? Claro, si está más carga de la que soportaba, la estructura, ¿sí? Y obviamente la persona a cargo ya estaba preocupada. Problema, flexión. Mucha carga. La carga que están colocando no estuvo considerada en el momento del diseño y cálculo de la estructura. Solución, pues quiten esa carga. No hay otra solución. O a menos que quieran reforzar la estructura. Pero es más sencillo, inclusive en costos es mejor, cambiar el uso. Suban arriba a las oficinas, bajen eso. O busquen un lugar en planta baja donde colocar este peso. No. Y las fisuras se recuperan, ¿no? ¿Sí? A veces esas recomendaciones son importantes cuando les piden ir a verificar una estructura. Ven fisuras por flexión, ¿qué hay arriba? Es que mi primo recién se puso un gimnasio. Ese es el problema. Pues la estructura fue diseñada para viviendas y se pone en un mega gimnasio arriba, un restaurante, y comienza a haber un peso adicional no considerado, fisuras por flexión en vigas y losas. Solución, si quieren mantener ese uso, refuercen la estructura. Pues no les gusta, es muy costoso, quiten eso, quiten el peso. Después de unas semanas de retirar el peso, se controla fisuras sin problema. Esto también es una estrategia de rehabilitación, ¿sí? Cambiar la masa, bajar la masa. Con eso garantizamos que las fisuras se recuperen y no pasa nada, ¿sí? Entonces, si yo fisuras por flexión, no me asusto, a menos que sean a menos que esas fisuras sean ya, como estábamos hablando, ya grietas. Y aún así digo, a ver, lo primero, desocupemos el piso de arriba, apuntalemos la zona y comencemos a ver qué pasa, ¿no? Pero, de manera general, las fisuras por flexión no son tan peligrosas porque aparecen y desaparecen bajo carga y descarga, a menos que se tengan ya valores tan importantes como grietas que puedan ya llegar a fallar el elemento, donde la recomendación inicial siempre será desocupar la estructura y una rehabilitación temporal, la incorporación de puntales en las zonas donde tengamos. Pero fisuras por flexión, cargas gravitacionales, peso exagerado, ¿sí? Fisuras por cortante, muy preocupantes. Inician en el alma generalmente a 45 grados. Progresan hacia los dos extremos del elemento, haciendo que éste pueda dividirse en dos, provocando la falla. Estas fisuras son de evolución rápida y por lo tanto muy peligrosas. Aparecen pocas y muchas veces una sola y por lo tanto son peligrosas. Si bien es cierto, la teoría básica nos confirmaría que las fisuras son a 45 grados,
rara vez las vamos a encontrar con este ángulo. Tendremos de 60, 70, pero sí con estas características. Recuerden ustedes en la materia ensayo de materiales 2, cuando realizaban ya los diseños de mezclas, tomaban muestras en los cilindros y los ensayaban, pues por más que lo hacían con un control de calidad en el sitio, era difícil que ante la carga de compresión en la máquina universal les dé la fisura a 45 grados. Recuerden esto de dónde viene, ¿no? Cómo va la teoría conjugándose con la práctica. Viene del estudio de los esfuerzos principales. Yo tengo un cilindro ante la acción de una carga de compresión. ¿Cuál es la falla? ¿Cuál es el plano de falla? Sabiendo que el hormigón es débil al cortante, la falla es a 45 grados. ¿Cómo lo demuestro? Con los esfuerzos principales, con la famosa circunferencia de Mohs. Pero en la práctica, como el hormigón no es ni macizo, ni homogéneo, ni isotrópico, no van a encontrar a 45 grados, tal vez a 60, 70, más o menos. Pero lo que sí es la forma, ¿no? La característica. Inicia en el alma, inicia aquí inicia. Comienza a crecer hacia los extremos. Divide al elemento en dos. La evolución es rápida y por lo tanto peligrosa. Y una sola fisura en un elemento columna puede ser la probable causa de un colapso, ¿no? Entonces, una fisura acortante en una columna, suficiente razón para solicitar la evacuación inmediata de la estructura, apuntalar la zona y ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Ahí sí preocupante. No se dejen a veces convencer, es que esa fisura estaba a tiempos, no pasa nada. Y si no les quieren hacer caso los propietarios, dejar un documento escrito que les libere de responsabilidad, ¿no? Eso es bien delicado, ¿no? Fisuras por cortante son delicadas. Puede la estructura llegar a colapsar. Ya vamos a ver este caso de la estructura del edificio Space, cómo colapsó y entender un poco la razón. Pero una columna con una fisura por cortante, razón suficiente para considerar la posible evacuación de la estructura, ¿no? Suficiente. Fisuras por cortante.